a Aries. ¿Cómo se acomoda para Aries esta semana? Bueno, si tú eres ascendente en Aries o eres de signo Sol o Luna Aries, especialmente los ascendentes, especialmente estos ascendentes que están allí, ¿no? Pues hay una noticia muy bonita. Hay una noticia muy alentadora para ascendentes en Aries, es que ya empiezan a tener de lleno esta semana, del 9 al 15, la visita de Venus. Cuando Venus está en Aries, pues Aries se siente como más cálido, Aries se siente como más amado, se siente como más querido, querida. Este aspecto astrológico permite que haya empoderamiento. Aries, el ambiente astrológico que hay del 9 al 15 para Aries es también de reconocer el valor interior. Por lo general, estos aspectos le permiten a Aries reconocer su fuerza, reconocer su brillo y cuánto valgo. Uno de los trabajos que va a tener Aries esta semana es decir, bueno, ¿cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Cuánto vale lo que yo he hecho? ¿Cuánto valgo yo como persona, como esencia, independientemente de lo que tenga? Fíjense que Venus transitando en Aries le está diciendo a ascendentes, aprende a valorarte con lo simple, con lo espíritu, con la llama. ¿Dónde estás depositando tus valores? ¿Sí? Venus en Aries se vuelve muy reflexivo porque llega a la cabeza, además está haciendo unos aspectos con Saturno y con Neptuno, donde reflexionar acerca de por qué me estoy dando valor. ¿Me estoy dando valor porque tengo esta carrera? ¿Me estoy dando valor porque tengo estos 5 casas, 3 carros, tengo tanto dinero? Venus cuando llega a Aries lo pone en esta situación de debo aprender a darme valor por lo que soy, como espíritu, como energía, como esencia. Venus en Aries le va a recordar en esta semana también que los seres humanos ya somos. Sí, no tengo que llegar a ser algo, sino que ya soy por excelencia algo, ya merezco. Es el merecimiento. Venus es el planeta que le dice a Aries, aprende a conectar ese merecimiento que si estás vivo y estás en este planeta, ¿qué te hace pensar que no hay un espacio para ti? ¿Qué te hace pensar, Aries, que no tienes una valida? ¿Qué te hace pensar que no hay cosas que puedas vivir muy bonitas, muy armónicas? Este tránsito es muy bonito para Aries porque además cuando hace conjunción con Neptuno y con Saturno es como la manera de concretar los sueños. Si bien es cierto que Neptuno es el sueño o es en este caso la imaginación de lo que yo puedo llegar a alcanzar, Aries esta semana del 9 al 15 va a lograr conectar a través de aterrizar o darle forma a los sueños. Entonces, tienes una muy buena semana, Aries, porque casi la energía principal está dividida. Aries es un signo que no solamente está teniendo la visita de Venus, sino que también su planeta regente Marte le está ayudando a depurar todos aquellos temas de pronto confusos o difíciles que vivió en el pasado. Es una semana muy espiritual para Aries, es una semana de mucha introspección, es una semana donde Aries va a poder conectar con valores internos. Es una semana donde también Aries va a estar reflexivo en decir, wow, se me había olvidado esto de mi vida, se me había olvidado que esto es importante para mí. Gracias a estas posiciones planetarias, además que se está preparando porque el Sol está próximo a ingresar a Aries, entonces pueda que haya mucha excitación, que haya mucha libido, que haya mucha energía, muchas ganas de hacer cosas, lo cual es maravilloso. Es una semana también para poner toda esa energía a disposición de lo que ustedes quieran vivir. ¿Qué les sugiero? ¿Qué sugiero yo con este tránsito para las personas de ascendentes, soles o lunas en Aries? No dejen de meditar. Yo creo que la meditación es clave, porque también cabe resaltar que Aries tiene mucha actividad planetaria. Tienes en este momento a Mercurio, tienes a Marte, tienes al Nodo, tienes al Sol en tu casa 12. Entonces es importante que a través de estos puentes de meditación, a través de estos espacios íntimos con el silencio, pues tú puedas encontrar grandes insights y grandes respuestas a cómo hacerlo. Si bien Saturno le está pidiendo a Aries iniciar cosas, iniciar procesos, hacer cosas nuevas, muy posiblemente hayan muchos ascendentes o soles, Aries, que no sepan por dónde empezar y digan, bueno, yo tengo estos sueños, Neptuno, yo he venido pensando en esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo aterrizo? ¿Qué nombre le pongo? Se supone que debo empezar por dónde. Todas esas preguntitas se encuentran a través de la meditación. Aprovechen que tienen su planeta regente en la casa 12 y les permite abrir vínculos
y diálogos universales. Esto es clave. Una semana muy espiritual, una semana cargada también de mucha libido, muy libidosos los arianos, que de por sí son un signo de acción, que de por sí son un signo de armas tomar, ¿no? Y pues con esto de la libido, pues calculen ustedes aún más. Entonces creo que es una semana que les beneficia mucho, donde ustedes van a poder como conectar con toda esa fuerza, toda esa pasión. Aprovéchenla también para que lo puedan sentir de esa misma manera, ¿no? Claramente hay que proyectar también de esta forma. Vamos a mirar ahora cómo están las energías para el signo de Tauro. Vamos a mirar a Tauro cómo se aspecta esta semanita. Recuerden la introducción que hacíamos al inicio, que vale la pena primero estar mirando. En este caso, el signo ascendente.